¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para dejarlo todo? ¿Qué fuerza debe mover a un hombre para que abandone su seguridad, su reputación y su vida entera por una promesa que no puede ver? Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en el año 2000 a.C. Nos encontramos en Ur de los Caldeos. Y quiero que borres de tu mente la imagen de una pequeña aldea polvorienta llena de pastores ignorantes. Ur no era eso. Las excavaciones arqueológicas nos han demostrado que Ur era la Nueva York del mundo antiguo. Era una metrópolis impresionante con bibliotecas, escuelas, sistemas de drenaje, leyes escritas y un comercio internacional que llegaba hasta la India. Vivir en Ur era vivir en la cumbre de la civilización humana. Pero, detrás de esos muros de ladrillo y lujo, se escondía una profunda oscuridad espiritual. Ur era una ciudad entregada por completo a la idolatría. La ciudad estaba dominada por un zigurat masivo, un templo montaña dedicado a Nanna, el dios luna. La Biblia es brutalmente honesta sobre el origen de Abraham. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, se nos revela un secreto familiar. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Escuchaste bien? Abraham no nació siendo un santo. A sus 75 años, era un hombre rico, respetado, pero espiritualmente perdido. Su padre, Taré, según la tradición judía, no solo adoraba ídolos, sino que los fabricaba y los vendía. Abraham vivía en una jaula de oro, rodeado de estatuas mudas que no podían salvarlo. El libro de los Hechos, capítulo 7, nos dice que el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Piensa en ese contraste. El Dios de la gloria irrumpiendo en la ciudad de las sombras. Dios no escogió a Abraham porque fuera perfecto. Lo escogió por pura gracia. Y esa elección estaba a punto de romper el silencio de siglos. El capítulo 12 de Génesis marca el punto de quiebre en la historia de la salvación. Dios lanza una orden que cae como un martillo sobre la vida cómoda de Abraham. Escuchemos el texto sagrado, palabra por palabra, porque cada instrucción era una herida. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Analicemos lo que esto significaba hace 4000 años. En la antigüedad, un hombre sin tierra y sin clan era un hombre muerto. Era un suicidio social. Dios le estaba pidiendo un divorcio total con su identidad. Renuncia a tu nacionalidad y cultura. Renuncia a tu red de protección. Renuncia a tu herencia financiera y tu estatus. ¿A cambio de qué? De una promesa vaga, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dio el nombre del destino. Era un cheque en blanco firmado por la fe. Imaginen los murmullos en los mercados de Ur. ¿Vieron al viejo Abraham? Dice que una voz le habló. Está vendiendo sus propiedades. Va a arrastrar a su esposa al desierto para morir. La lógica gritaba, quédate. Pero la fe susurró, vete. Y el versículo 4 nos da la frase más heroica de su vida. Y se fue Abraham, como Dios le dijo. El viaje no fue un paseo épico de película, fue brutal. Fueron casi 1000 kilómetros de caminata desde Mesopotamia hasta Canaán. Semanas de sol abrasador, tormentas de arena y peligro constante. Y cuando por fin llegaron a la tierra prometida, no hubo una alfombra roja esperándolos. El versículo 6 nos da un baño de agua fría. Y el cananeo estaba entonces en la tierra.
Abraham esperaba un paraíso vacío, encontró un territorio ocupado por tribus guerreras y hostiles que adoraban a dioses sanguinarios. El ciudadano rico de Ur ahora era un vagabundo vulnerable viviendo en tiendas de campaña. Sin muros, sin ejército, sin título de propiedad. Solo tenía una promesa invisible. Si esto fuera una leyenda inventada para engrandecer a un héroe, la historia terminaría aquí con Abraham adorando en su altar. Pero la Biblia es brutalmente honesta con sus protagonistas. Apenas Abraham se establece en la tierra, sucede lo impensable. Una hambruna severa golpea Canaán. La tierra prometida se seca. El ganado empieza a morir. Y aquí, el estómago de Abraham ruge más fuerte que su fe. En lugar de preguntarle a Dios qué hacer, Abraham toma una decisión basada en la lógica humana. Desciende a Egipto. Egipto era el granero del mundo, el imperio del Nilo, pero también era el símbolo del mundo sin Dios. Al cruzar la frontera imperial, el miedo lo paraliza. Abraham mira a su esposa Sarai. Aunque tiene 65 años, la Biblia nos da a entender que conservaba una belleza y distinción extraordinarias. El miedo le hiela la sangre y el héroe se convierte en cobarde. Escuchen su plan en Génesis 12:11. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana. Abraham estaba dispuesto a entregar la dignidad de su esposa al harén de un pagano para salvar su propio pellejo. Y el plan funcionó terriblemente bien. El faraón tomó a Sarai. Y a cambio, para honrar al supuesto hermano, llenó a Abraham de regalos. El texto dice que le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas y camellos. Abraham se hizo rico en Egipto. Pero imagina la vergüenza de contar ese oro por las noches, sabiendo el precio que pagó. Había vendido a su esposa por seguridad. El plan humano fracasó, pero el pacto divino es irrevocable. Dios tuvo que intervenir, enviando plagas sobre la casa de Faraón para proteger la pureza de Sarai. El Faraón, aterrorizado, descubrió la mentira y expulsó a Abraham. Salió de Egipto con los bolsillos llenos, pero con el honor destrozado. Aprendiendo la lección más dura, Dios no necesita nuestras mentiras para cumplir su palabra. Muchos piensan en Abraham solo como un anciano pacífico que oraba en el desierto. Pero Génesis capítulo 14 nos revela una faceta desconocida del patriarca, Abraham el guerrero. Su sobrino Lot, quien había elegido vivir cerca de la ciudad pecadora de Sodoma, fue víctima de una guerra geopolítica. 4 reyes poderosos del oriente invadieron la región, saquearon Sodoma y se llevaron a Lot y a su familia como esclavos. Cuando Abraham recibió la noticia, no se sentó a orar pasivamente. La Biblia dice que armó a sus criados. Escuchen esto, Abraham tenía un ejército privado de 318 hombres entrenados en su propia casa. Esto nos habla de la magnitud de su riqueza y poder. No era un simple pastor, era un príncipe del desierto. Esa noche, Abraham lideró una operación comando. Dividió sus fuerzas, atacó a los 4 reyes en la oscuridad, los persiguió hasta el norte de Damasco y recuperó todo. Rescató a Lot, a las mujeres y los bienes. Al regresar victorioso, cubierto del polvo de la batalla, sucede un encuentro misterioso. Sale a recibirlo Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec le ofrece pan y vino, una sombra de la futura Santa Cena, y lo bendice. Y allí, Abraham hace algo histórico. De todo el botín de guerra, que por derecho de conquista le pertenecía, Abraham no se queda con nada. Le entrega a Dios el diezmo de todo. Fue la primera vez en la historia que se menciona el diezmo.
Abraham declaraba con su dinero: mi riqueza no viene de mi espada, ni de los reyes de la tierra, mi riqueza viene de Dios. Pasada la euforia de la batalla, el silencio volvió a la tienda de Abraham. Los años caían sobre él, como plomo. Había riquezas, había victorias militares, pero no había hijo. Y sin hijo, no hay futuro. En Génesis 15, Abraham tiene su momento más oscuro. Cuestiona a Dios en la soledad de la noche: Señor mi Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dios no se ofende por sus dudas. Dios sabe que la fe necesita visión. Así que lo invita a salir de la tienda. Lo lleva bajo el domo infinito de la noche del desierto, lejos de las antorchas de la ciudad, donde la Vía Láctea brilla con fuerza. Le dice: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Imaginen la escena. Un anciano de 85 años, con el cuerpo cansado, mirando al cosmos. La biología le gritaba: imposible. La lógica le decía: es muy tarde. Pero en ese instante, Abraham dejó de mirar su cuerpo y miró a su Creador. El versículo 6 es la columna vertebral de la Biblia: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esa noche, Dios formalizó su promesa con un ritual antiguo y terrorífico. Hizo que Abraham partiera animales por la mitad, creando un camino de sangre. En la antigüedad, los reyes caminaban por ese sendero jurando: si rompo mi promesa, que me pase a mí lo que a estos animales. Pero Abraham no caminó. Cayó en un sueño profundo. Fue Dios mismo, representado por una antorcha de fuego y un horno humeante, quien pasó entre las piezas. Dios estaba firmando el contrato solo. Estaba diciendo: Abraham, el cumplimiento de la promesa no depende de tu perfección, depende de mi fidelidad. La historia de Abraham no es la historia de un hombre perfecto. Es la historia de un Dios perfecto trabajando con un hombre imperfecto. Abraham mintió, dudó y tuvo miedo. Pero cada vez que cayó, se levantó y siguió caminando hacia el norte, hacia la promesa. Hoy, la fe de ese solo hombre ha impactado a miles de millones. Judíos, cristianos y musulmanes, todos miran a este nómada como el padre de la fe. Pero su viaje aún no termina. La promesa del hijo Isaac tardará 15 años más de silencio y prueba. Y Sodoma está a punto de enfrentar el juicio de fuego. No te pierdas el próximo episodio de Relatos de Fe, donde veremos la destrucción de las ciudades del pecado y la prueba final en el monte Moriah. Suscríbete, comparte este vídeo y recuerda, la fe es dar el primer paso, incluso cuando no puedes ver la escalera completa.